Ya, Dax entonces me hace la señal que indica que ya estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales. Estamos en la página de Facebook del PASE, que es el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, y también en las páginas del programa de talento académico y vocación pedagógica, ambos programas de la Unidad de Preparación y Acceso de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta. Y hoy es la penúltima jornada de la ciencia forma conciencia. Uy, ya se nos va este ciclo de actividades, pero bueno, antes de dar a conocer sobre qué vamos a hablar hoy, ¿cierto? Y presentar a nuestro invitado, quiero saludar a mis colegas Karen y Dax. ¿Cómo están? Hola Javiera, buenas tardes. Buenas tardes también, tardes. profesor Manuel. Buenas tardes, Daxter. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí estamos muy bien. Como tú lo dijiste, Javiera, penúltima jornada. Mañana cerramos, así con todo el ánimo ahí, con todas las ganas de cumplir este proceso. Así es. Oigan, y bueno, como ha sido habitual en estos inicios de transmisiones, me gustaría ahí que Dax o Karen nos contaran a todos de qué se trata esta iniciativa La Ciencia Forma Conciencia. No, mentira. Sí, no, antes de pasar a eso, quiero saludar a nuestro expositor del día de hoy, don Manuel. ¿Cómo está, don Manuel Figueroa? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes, Javiera. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos porque hoy día vamos a estar hablando sobre toxicología en tiempos de pandemia y tenemos ahí muchas cositas interesantes preparadas para nuestra audiencia, así que esperamos que su participación esté muy activa, así como lo ha sido en todas las jornadas que hemos transmitido a través de Facebook. Ahora sí, Karen y Dax, que nos cuenten, no sé, ahí ustedes me dicen quién nos cuenta, cuál es la motivación o la importancia de hacer esta actividad, ¿cierto? ¿Cómo nace un poco la ciencia, forma conciencia y por qué? Bueno, Javi, la verdad es que nosotros como idea principal ha sido masificar información científica en temas puntuales que son muy importantes a través de profesionales capacitados y con grandes competencias que nos puedan mostrar diferentes temáticas que nos pueden ayudar con situaciones tan importantes como, ya lo vimos anteriormente, el ejercicio físico, la drogadicción, ¿cierto? Me trajeron un café, gracias. Sí, qué regaloneada, sí, ¿eh? Igual sí, quiero súper mi café regalón. acá. Súper bien para la tarde que se nos viene. También el tema del estrés y lo que vamos a ver hoy también con el profesor Manuel, entonces nosotros estamos bastante contentos y emocionados también porque hemos tenido mucha gente que ha participado con nosotros y agradecidos del aporte de estos profesionales que nos acompañan. Así que como te decía en un comienzo, la idea principal más que nada es masificar la ciencia. Bien, súper Karen, súper bien, súper buena iniciativa, súper buena acogida del público. Ya tenemos varios conectados y conectadas a quienes saludamos a la distancia. Gracias por estar presentes en una nueva instancia virtual. Jimena Araya nos saluda ya por los comentarios y nos dice buenas tardes, saludos desde Calama. Jimena ha estado ahí en todas las charlas, así que muchas gracias Jimena por estar nuevamente el día de hoy. Y como decía Karen, ya hemos hablado sobre estrés, drogadicción, actividad física. Ayer fue arsénico, ¿cierto? Dax, ahí no sé si se me escapa un tema, pero hoy tenemos otro preparado y se nos viene una última instancia que es mañana, a ver si Dax nos adelanta de qué se trata. Así es, Javiera. Bueno, hoy tenemos, hablando sobre toxicología en tiempos de pandemia ahí con Manuel, nos va a aterrizar, ¿cierto?, que es el acontecer nacional que nos afecta también de muy de cerca con el tema de la pandemia. Ahí nos va a estar contando unos datitos ahí súper interesantes. No les quiero adelantar mucho porque ayer con Manuel lo estuvimos revisando y está súper entretenido, súper atingente, y obviamente a la población en general y sobre todo a nuestros estudiantes les va a servir muchísimo, ¿ya? Y bueno, mañana tenemos el cierre de la jornada con Hernán Vera. Él nos va a estar hablando sobre los alcances y limitaciones de la tecnología
¿ya? Y cómo nos afecta como sociedad desde la temática que es lo que es la edición genética. Así que lo estuvimos revisando hoy con Hernán, está muy entretenido, así que estamos cerrando con buenas temáticas aquí con Manuel y mañana definitivamente con Hernán, ¿ya? Y esto nos insta y nos motiva el futuro a seguir incentivando, ¿cierto?, las ciencias al público en general y sobre todo a nuestros estudiantes. Sí, vamos a ver qué actividades se nos vienen prontamente en la misma línea, a partir de esta experiencia que ha sido súper grata y súper exitosa también ahí con nuestra comunidad. Entonces, hoy, como ustedes se han turnado en todas las jornadas, es el turno de Karen, así que nos vamos a despedir del DAX en este ratito nomás y nos volvemos a encontrar mañana, así que gracias, DAX. Chao, chao, disfrútenlo, que está muy bien. Bien, y ahora entonces, para presentar más formalmente a nuestro expositor de hoy, don Manuel Figueroa, voy a dejar a mi colega Karen, ¿cierto?, en esa presentación y después vamos a pasar a revisar lo que el profe tiene preparado para esta jornada. Así que, dale, Karen. Gracias, Javiera. Bueno, darle la bienvenida a cada uno de los que está conectado y nos está acompañando en esta jornada. Agradecer al profesor Manuel Figueroa Sánchez, quien es el expositor de hoy. Él es químico farmacéutico, es especialista en farmacia clínica y salud. Además, tiene un magíster en salud pública con mención en epidemiología y es académico de la Universidad Antofagasta. Bienvenido, profesor Manuel. Gracias, Karen. Procedo a compartir pantalla entonces. ¿Sí? Adelante. Ya, muchas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que están viendo este evento. La ciencia forma conciencia, muy buen título. Y hoy vengo a hablar con respecto a un tema que es muy importante, dado al impacto que tiene a nivel de salud y también en la sociedad, que es la toxicología. La temática que yo voy a abordar es una toxicología en tiempos de pandemia. No me voy a enfocar en el estudio muy técnico en la parte toxicológica, sino que voy a hablar de datos tanto a nivel nacional y voy a entregar consejos de cómo manejar intoxicaciones y qué debemos hacer para evitarlas. El objetivo de esta presentación, yo lo que busco es proporcionar a los estudiantes y las personas en general que nos están viendo los conceptos básicos de la toxicología a nivel nacional y aportar conocimientos sobre la evaluación y primeros manejos del paciente intoxicado, que es muy relevante tenerlo en cuenta porque muchas veces hay mitos que se van transmitiendo de generación en generación con respecto a uso de fármacos, de detergentes, y cómo la experiencia de nuestros antepasados o de familiares cercanos nos van explicando cómo se maneja una intoxicación, que muchas veces no es la mejor forma. En esta parte yo hablo de las generalidades de la toxicología, y para empezar hay que definir el tema, ¿qué es la toxicología? ¿Ya? Yo ahí puse el contexto, la definición formal, ¿ya? Que es un poco compleja de entender, pero yo les voy a dar con mis palabras qué es la toxicología. La toxicología en sí es una ciencia que estudia las sustancias tóxicas y sus efectos en los seres vivos y en el entorno. Muy buen tema, porque todos dicen muchas veces cuando hablo de toxicología clínica, se centran solamente en el ser humano o en el paciente y no dimensionan sus alrededores, ¿ya? Que puede ser la parte ambiental, puede ser la vida cotidiana, el hogar, puede ser su oficina. Así que todo eso abarca el estudio de la toxicología.
esto es una epidemiología, o sea, son datos duros que entrega el país, sobre todo el Centro de Intoxicación, el CITUC, de la Universidad Católica. La mortalidad global de las intoxicaciones acá en Chile solo alcanza a un 0,3%, una cifra menor, ¿ya? Pero no deja de ser importante porque el tema de las intoxicaciones en pandemia ha aumentado, ¿ya? Yo creo que ya próximo, yo creo que vamos a tener estudios que nos indiquen cuánto ha aumentado el tema de las intoxicaciones en este periodo. La tasa de mortalidad, o sea, la gente que muere hospitalizado, alcanza solo en sí a un 2%, ¿ya? Uno dice, hoy apenas un 2%, pero si uno lo extrapola a una población de 17 millones de habitantes, no deja de ser considerable, porque fuera de que la persona muere, que es una afectación completamente a la familia, a los que lo rodean, también lleva consigo un tema económico-sanitario. Ese paciente, ¿cuánto tiempo estuvo hospitalizado? ¿Cuánto se gastó en él? También eso es un factor que también se mide dentro de los servicios sanitarios. Y solamente un 4% de las admisiones hospitalarias necesitaron hospitalización, como tal se dice. O sea, solamente un 4%. Las demás son derivadas con el manejo correspondiente de forma ambulatoria para las casas. Miren este titular es del miércoles 12 de junio del 2019, ¿ya? Fue publicado por Radio Cooperativa y también fue difundido por La Tercera, que dice, cada año hay 11.000 hospitalizados en Chile por uso indiscriminado de fármacos. Y acá yo les comento porque yo a la vez también trabajo en farmacia y he escuchado cuando conversan los clientes, entre ellos, sobre todo en esta fecha, vísperas de un verano, que se pasan el dato de fórmulas para adelgazar. Y dicen, no, tómalo nomás, si en realidad es natural, no te va a hacer mal. Pero resulta que si uno educa a la población y le explica este dato, cerca del 58 a un 65% de los medicamentos existentes en el mundo son de orígenes naturales. Así que cuidado con que no, tómatelo nomás, mi vecina me lo dio, a mi vecina no le pasó nada, total es natural, que es lo que siempre habla el paciente. Mucho cuidado con esos términos, ¿ya? Porque resulta que los medicamentos en sí son los responsables de la gran mayoría de las intoxicaciones dentro de Chile, y a nivel mundial es la tercera causa de intoxicación. Así que mucho cuidado con el tema de los medicamentos. Y acá la intoxicación se basa netamente por el uso indiscriminado, o sea, un uso poco responsable por parte de los usuarios. ¿Ya? Es la típica, no, es que esto le hizo bien a mi mamá, me lo estoy tomando yo. ¿Ya? Ojo, todos los organismos o individuos de una sociedad son distintos, con distintos requerimientos y distintas necesidades. Así que no la fórmula del fármaco va a actuar de la misma manera en todos los individuos de la población. Y acá yo le hice un resumen o una numeración de las principales causas de intoxicaciones, y aparte de intoxicaciones, la mortalidad de estas. En el número 1 sigue punteando, por muchos años ha llevado a la delantera el monóxido de carbono. Y en el segundo lugar ya empezamos con la parte farmacológica, los analgésicos. Acá hay un tema no menor, el analgésico que más reportes de intoxicaciones tiene y de gran responsabilidad de muertes es el paracetamol. Ustedes tienen que tener en cuenta que el paracetamol está presente en la gran mayoría de los hogares.
Existen presentaciones de 16 comprimidos de 500 miligramos y existen de 24. La dosis tóxica del paracetamol es sobre los 4 gramos. Uno se pone a pensar, oye, sobre los 4 gramos es harto, pero si uno empieza a ver y analizar la cajita que uno tiene en casa, pasan a ser 8 o 9 comprimidos. Así que cuidado, el paracetamol es el que reporta mayor caso de intoxicaciones a nivel de los analgésicos en nuestro país. En tercer lugar están los antidepresivos. ¿Ya? Los antidepresivos cada vez van subiendo más en esta numeración. Subieron al número 3 porque antes ellos se encontraban en el número 5. Número 4, drogas ilícitas. Estamos hablando de cocaína, pasta base, marihuana, éxtasis. Son las drogas ilícitas que más se ven intoxicaciones con gran número de muertos. Drogas para el uso cardiovascular en el quinto lugar. Ahí debemos mencionar la digoxina, es una de las que tienen mayor complicaciones de intoxicaciones con riesgo de muerte. Y en el sexto lugar tenemos los alcoholes. Sexto lugar, los alcoholes. Acá en Chile, menos mal que nosotros estamos resguardados por un tema de leyes en la parte del alcohol. Situación que está pasando en Turquía. Turquía hace 2 semanas presentó una muerte masiva por alcohol adulterado. Así que nosotros, menos mal que en esa parte, Chile es un muy buen aliado con el tema de del resguardo a la salud de su población. Así que acá es difícil encontrar una temática de alcoholes adulterados. Esto me interesa que ustedes lo sepan, porque está agarrando cada vez más por esta pandemia que estamos viviendo las intoxicaciones por productos de limpieza, ¿ya? Con el tema del COVID-19. Ya estas están teniendo un aumento. De hecho, sería que ya uno debiese clasificarla dentro, me voy a volver, del número 7, después de los alcoholes, de las intoxicaciones que más se están viendo hoy en día en este periodo de pandemia. No voy a adelantar mucho porque yo en la presentación abordo el tema, pero quiero que ustedes lo tengan bien presente. Han aumentado las intoxicaciones por productos de limpieza en esta pandemia del COVID-19 en nuestro país. Yo, resumiendo, en sí, en el país, las intoxicaciones accidentales, intencionales y la sobredosis con respecto a los medicamentos constituyen un grupo muy importante en la generación de enfermedades y también tienen repercusiones en la mortalidad y en los gastos o costos sanitarios. Por eso es de suma importancia la educación al respecto de la toxicología. ¿Cómo vamos a sospechar si nos encontramos frente a una intoxicación por medicamento? Y esto acá quiero que les quede todo bien claro, porque muchas veces al no saber el tema, no vamos a saber abordar al paciente intoxicado por medicamento, y acá vienen algunas indicaciones. Las sospechas de intoxicaciones, lo primero que tenemos que ver y darnos cuenta si es un cuadro clínico de inicio rápido, ¿ya? Que el paciente estuvo compartiendo con usted y en un rato empezó con complicaciones de sentirse mal, sudor, taquicardia, pérdida de conciencia. Si es rápido, hay que entrar a preocuparse. Lo otro que tenemos que tener claro es si nuestro paciente
tiene antecedentes de consumir muchos fármacos, ¿ya? Recuerden que hay pacientes que tienen más de una comorbilidad o más de una enfermedad y a veces necesitan de consumir 3, 4, 5, incluso 10 fármacos. Si existe en el paciente intentos previos de suicidio, ver si el paciente tiene contacto a tóxicos que, o tiene acceso a ellos, que perfectamente pueden ser utilizados para quitarse la vida, y si el paciente presenta alguna enfermedad o algún trastorno psiquiátrico. Son los dos primeros cuadros que uno debiese tener, como que se nos prendan la ampollerita de alerta, porque estamos frente a una sospecha de intoxicación. Acercarse al paciente y corroborar si éste tiene aliento o sudor con olor extraño. Uno dice, oh, pero es difícil eso. No, no es difícil. Cuando hay una intoxicación, créanme que el aliento y el sudor tienen olores característicos. De hecho, cuando hay una intoxicación por cianuro, el cianuro desprende de los individuos un olor a almendra, ¿ya? Por eso empiezan a acercar el área, cosa que no haya mayor intoxicaciones alrededor, y los peritos se dan cuenta que es cianuro por ese típico olor característico a almendras. Otro punto que es muy importante, observar boca, piel y mucosas. Si estas presentan quemadura, también puede ser un indicio de una sospecha por un tipo de alguna intoxicación puntual. Si existe miosis puntiforme, la miosis puntiforme clínicamente es que al paciente se le achican los ojos. Si el paciente se le achicó los ojos, también es un rasgo característico de una intoxicación. Ya si nosotros evaluamos esto y nos fuimos a un centro asistencial, dentro del centro asistencial puede que el paciente tenga su historia clínica y su historia clínica no concuerde con el examen físico. También prende las ampolletitas de alerta esta situación al médico tratante o al personal que está atendiendo al paciente. Esas son las sospechas en caso de encontrarnos con algún paciente en esta situación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las intoxicaciones tienen una clasificación. Y según esta clasificación tenemos intoxicaciones agudas que se deben a la exposición o consumo de grandes cantidades o grandes dosis de un tóxico en general. Sus efectos son inmediatos, son rápidos y aparecen en las primeras 24 horas después de la exposición. Un ejemplo de esto muchas veces se dan en la intoxicación alimentaria. A fin de año, cuando no estábamos en pandemia, se celebraban las fiestas de Navidad de la empresa y siempre ocurría algo en esta fiesta que empezaba una persona enferma estomacalmente y después toda esta información se distribuía, esta información, y a la larga eran 300 afectados por este tema. Entonces, ahí la autoridad sanitaria de inmediato decreta una intoxicación alimentaria de clasificación aguda, o sea, efectos inmediatos por el consumo de grandes dosis de tóxico. Puede ser una toxina presente en los alimentos o puede ser toxina presente en cualquier otro vehículo que entre al organismo humano. Clasificación de las intoxicaciones agudas. Ahora pasamos a las intoxicaciones crónicas. No sé si ustedes ven ahí un vasito con pintas blancas. Bueno, esta es la piel, se podría decir, de la gran mayoría
de las personas que viven en Antofagasta o en el norte grande de Chile. Recuerden que por tiempos nuestra población tuvo en el agua grandes concentraciones de arsénico, ¿ya? Y este tipo de intoxicación la llamamos crónica. ¿Y qué se define como una intoxicación crónica? Es cuando la persona está expuesta a dosis muy bajas del tóxico y con cierta periodicidad. O sea, poquito, pero continuo en el tiempo. ¿Ya? Tiene un efecto tardío, se puede ver en meses, en años, y en algunos casos dejan secuelas permanentes en la población. Acá están los metales pesados en general, plomo, arsénico, cadmio, ¿ya? Mercurio, que este tipo de intoxicaciones se ven a largo plazo. ¿Cómo manejamos a un paciente intoxicado de manera general, ya sea por medicamento, por pesticida, por desinfectante? Estos son los pasos a seguir de cómo vamos a manejar a un paciente intoxicado. Primero, tenemos que entender que un paciente intoxicado nos va a dar señales de la situación que está ocurriendo. Y estas señales de su organismo se clasifican toxidromes, ¿ya? Y los toxidromes son signos y síntomas que presenta el paciente que está expuesto o está sufriendo una intoxicación. Estos toxidromes pueden afectar la parte cardíaca con bradi o taquicardia. Recuerden que bradicardia, latidos disminuidos del corazón, y taquicardia, latidos acelerados. Mucha sudoración, estado de alucinación o psicosis, salivación, que el paciente no era común en él, y un último caso puede ser una pérdida de conciencia con complicaciones respiratorias. Todo este conjunto por sí se llama toxidromes, signos y síntomas que manifiesta un paciente intoxicado. Acá yo puse esta imagen y la pregunta es, en esta situación, ¿qué hacemos en general? ¿Qué se hace? Porque es más habitual de lo que nosotros pensamos en un hogar cuando hay niños chicos, ¿ya? Entonces, lo primero que te dice, hoy cuando veas esto y el niño se ingirió el desinfectante o parte del desinfectante o los medicamentos que estaban en la mesa, hácelo vomitar. Ese es un gran mito, ¿ya? No se debe provocar vómito. Uno dice, no, se provoca el vómito para aliviar. No. ¿Por qué? Porque muchas veces la combinación del ácido, de los ácidos estomacales, como el ácido clorhídrico, más el tóxico, al hacerlo vomitar, se devuelve y provoca quemaduras a nivel esofágica, traqueal y de boca. Así que no hay que inducir o provocar vómito. El manejo adecuado de una intoxicación en casa o en donde nos pille el manejo del intoxicado, voy a dar el ABCD del manejo de la intoxicación. El A, asegurarnos que el paciente tenga una vía permeable. ¿Qué significa que tenga una vía permeable? Que tenga la boca y nariz estén despejadas en una buena posición, cosa que el flujo de aire entre y el paciente no tenga complicaciones para respirar. Y ahí yo puse las imágenes de cómo debiese ser la postura de poner al paciente en el manejo de la intoxicación. Ese es el A. Pasamos al B. Proporcionar soporte ventilatorio. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que verificar si nuestro paciente está respirando. El C es
la estabilización hemodinámica, y acá uno, ¿qué es lo que ve? Si en realidad el paciente tiene pulso. La letra D viene siendo ya en la parte hospitalaria, cuando ya el paciente manejamos su intoxicación y lo llevamos a un centro hospitalario. De allí, si el tóxico tiene antídoto, se le administrará. Y ahí dice antagonizar el tóxico. Y el tóxico se utilizan los antídotos para antagonizar. Debo dejar en claro que no todos los tóxicos tienen antídoto, y puede ser que llegue al centro hospitalario y solamente aplique el lavado gástrico u otras medidas para paliar la sintomatología de la intoxicación. Acá hay algo que siempre dejo en cuenta, pero muchas veces no es el ambiente ideal que ocurren las cosas, que uno siempre debe tener a mano guantes o elementos de seguridad para dar soporte al paciente intoxicado, dado a que pueden haber tóxicos en el paciente que son respirables por el que va a prestar ayuda en la intoxicación, y pueden haber líquidos que pueden ser absorbidos por las mucosas de la persona que está dando el soporte al intoxicado. Entonces, se sugiere que siempre la persona que va a dar un soporte a un intoxicado tenga sus elementos de seguridad. Ese es el ambiente ideal, que no siempre ocurre. Y ahora, ¿cómo nos ha afectado el COVID-19 en esta materia? El COVID-19 nos pilló a todos muy desprovisto de información, y con el tiempo hemos agarrado el ritmo a qué nos estamos enfrentando. Y acá yo tengo que aclarar conceptos que he visto la televisión y son mal utilizados por quienes nos dan la información en los matinales. Y entonces tengo que aclarar dos términos que se utilizan muchas veces de mala manera: antiséptico y desinfectante. Cuando yo hablo de un antiséptico, los antisépticos están destinados a ser usados sobre tejido vivo, antiséptico, y desinfectantes son utilizados sobre objetos inanimados o inertes, superficie, ¿ya? Entonces, antiséptico, tejido vivo, y desinfectante, objeto o superficies inanimadas o inertes. Y con este tema del COVID, apareció masivamente el uso de desinfectantes y a la vez antisépticos. Dentro de los antisépticos que estamos usando un montón es el alcohol gel. Dentro de los desinfectantes tenemos el amonio cuaternario, que si no hubiese sido por esta pandemia, pocos lo hubiésemos conocido, y los derivados del cloro. ¿Cómo actúan estos desinfectantes? Y lo mismo en la acción de los antisépticos. Desestabilizan en sí la organización estructural de la membrana que rodea a los virus, ¿ya? Y esta desestabilización lleva a la muerte o eliminación del virus de la superficie donde se aplican. Antiséptico, obviamente, es que hablamos del alcohol gel en las manos, y amonio cuaternario o derivados del cloro en las superficies inertes. Ambos pueden causar intoxicaciones por su mal uso,
Y la sintomatología que tienen los cuadros de intoxicaciones, ya sea por antiséptico o por desinfectante, son las siguientes. Si hay una ingestión, o sea, técnicamente la persona se traga a baja concentración, ya sea antiséptico o desinfectante, la persona puede tener vómitos, diarrea y dolor abdominal. Esta ingestión también puede llevar de la mano, también a baja concentración, quemaduras a nivel de boca, faringe y esófago. Estas quemaduras se dan mucho cuando hay ingestión de amonio cuaternario y derivados del cloro. En la parte respiratoria puede existir quemaduras nasofaringeas y traqueales en la parte superior del área de la zona respiratoria, y también pueden generar una obstrucción de las vías respiratorias, provocar una disnea, que es una dificultad para respirar, y generar edema que se llene de líquido, sobre todo los pulmones. En la parte ocular, ya en la parte ocular puede existir una irritación, dolor y lacrimación. La lacrimación es constante, ojos llorosos, que constantemente estén derramando lágrimas. Y si es algo mayor, es una intoxicación mayor, puede haber un daño corneal severo. En la piel, y esto es lo que más hemos visto, y yo lo veo porque sufro de esto, con el uso del alcohol gel en la piel tiende a provocarse dermatitis. Yo creo que muchos de ustedes han sufrido de dermatitis en estos últimos días, ya que se ha masificado el uso del alcohol gel. ¿Cómo evitamos todos estos cuadros, la clínica de las intoxicaciones por antisépticos y desinfectantes? Como medida primordial, no dejar los envases al alcance de los niños de la casa. ¿Ya? Dejarlos en lugares en alto, seguro, si es posible bajo llave. ¿Ya? Evitar no es cobardía. Así que el primer punto que yo recomiendo para evitarnos todas las consecuencias de una intoxicación es no dejar envases de desinfectantes ni antisépticos al alcance de los niños. Segundo punto, no trasvasijar desinfectantes o antisépticos. ¿Ya? Menos usar envases de bebida gaseosa. Lo que más se utiliza en Chile, y esos son los grandes errores que comete, y por eso tenemos intoxicaciones de este tipo, porque muchas veces las mamitas, al no poseer otro envase, usan los mismos de las bebidas gaseosas. ¿Ya? Si ya no tiene ningún envase, ninguna opción de tener otro envase, pesque el envase de bebida, lo lava, rotúlelo y déjelo fuera del alcance de los niños. No lo deje tal cual como llega a la mesa. Por ejemplo, acá yo estoy viendo imágenes de una bebida cola que se encuentra hasta con la etiqueta de la bebida cola y posee desinfectante. Hay que evitar cosas que le llamen la atención a los niños chicos. Cuando nosotros realicemos aseo, ya que está de moda el amonio cuaternario, voy a hablar del amonio cuaternario primero, porque es lo que más de moda está, se debe en lo posible que las personas que están dentro de la habitación, dentro de la casa, salgan, se
aplique el amonio cuaternario, ¿ya? Se aplique solamente en superficies que no sean la cocina. El amonio cuaternario no debiese usarse en cocina. Una vez aplicado, ya con las personas afuera, esperar por lo menos 20 minutos para poder entrar y hacer su vida normal en el interior de la casa. Clave es la ventilación para evitar intoxicaciones a nivel respiratorio. Amonio cuaternario nunca en la cocina. Por favor, ese es un error que está cometiendo mucho la familia chilena. Usar amonio cuaternario en la cocina. Recuerden que el virus perfectamente muere con cloro diluido. Así que yo les sugiero que no gasten tanta plata en amonio cuaternario y utilicen el cloro diluido. Van a decir, ah, es que no sé diluirlo. Es súper simple y se lo voy a dejar claro en esta presentación. Utilicen 20 ml de cloro por litro de solución de agua que utilicen. O sea, 20 ml por un litro de agua. Y con ese tipo de dilución, perfectamente se mata el virus y se puede aplicar en la superficie de la cocina. No utilicemos el amonio cuaternario para limpiar nuestra mercadería que compramos fuera de la casa, en los supermercados. No, podemos usar toallas húmedas con esta disolución que yo di de cloro. Y con eso basta y sobra. No utilicemos de mala forma el amonio cuaternario, porque el amonio cuaternario queda depositado en nuestros alimentos cuando los limpiamos. Eso también ha sido una causa que ha tenido una mayor explosión, las intoxicaciones por desinfectantes en nuestro país. Limpia tus manos, lava tus manos con jabón. La OMS hizo un reporte que el alcohol gel está recomendado para usarlo solamente 3 veces al día. Cosa que acá en Antofagasta uno va al centro. Y en todas las tiendas tienen como protocolo tirarte un chorrito de alcohol gel. Yo voy al centro y llego con una dermatitis severa a la casa, ¿ya? Así que evite o use los necesario el alcohol gel, pero su mayor limpieza tiene que ser con agua y jabón. He ido a casas donde el alcohol gel, están viendo tele, manipulan el control, alcohol gel. No, el alcohol gel tiene que utilizarse solamente 3 veces al día, o si no, genera complicaciones a nivel cutáneo. Miren lo que dice este artículo, lo encontré. Dice que el remedio peor que la enfermedad, claro, porque desintoxicar a un paciente por amonio cuaternario es costoso y es complejo para una persona ya que tiene que estar muchos días hospitalizado. Y en esta situación, nadie quiere caer en un hospital hospitalizado porque estamos en pandemia, que perfectamente uno puede agarrar COVID en los centros asistenciales. Entonces, el amonio cuaternario bien usado no debiésemos tener complicaciones. Que no entre a nuestro hogar por moda, ¿ya? Porque basta con tener cloro diluido para hacer una buena desinfección de la superficie en nuestro hogar. ¿Han visto esto? Muchos alcaldes habían propuesto esto y lo que tira esta ducha, una ducha séptica que le llaman, tira amonio cuaternario. Entonces, si yo tengo la información que el amonio cuaternario es tan complejo que lo mínimo que puede ocasionar es irritar la piel y puede ocasionar una severa intoxicación, imagínense a alguien que quede mojado o impregnado con el amonio cuaternario. Por eso
yo puse acá como título que yo lo pensaría más de 2 veces al introducirme en este tipo de duchas. Concluyendo este tema, que es un tema que ojalá les haya servido esta experiencia o este conocimiento que estoy transmitiendo con respecto a la vida cotidiana que estamos viviendo en pandemia con los antisépticos y desinfectantes, dejo como conclusión que es fundamental tener el conocimiento. No quiero un conocimiento acabado en la población, sino que quiero que tengan un conocimiento básico de cómo ciertas sustancias químicas afectan a los seres vivos, ¿ya? Y cómo debemos tener las nociones básicas del manejo del paciente intoxicado. Eso era uno de los centros de lo que yo quería que quedara en esta charla, que ustedes conocieran las sustancias químicas que a nosotros nos afectan o los que más intoxican a los chilenos, y también tengan claro cómo manejar una situación de un paciente intoxicado con los primeros auxilios. Por favor, siempre lean lo que dice el productor en las instrucciones de los envases, ¿ya? Porque si uno asegura un uso seguro y eficaz del producto desinfectante que estamos aplicando en el hogar. Y por último, dentro de las conclusiones, acá dejo un número telefónico. Nosotros tenemos un centro catalogado uno de los mejores en América, ya sea América del Norte, Centro y Sur, que es el Laboratorio de Toxicología de la Universidad Católica, el CITUC. Estos números ustedes los van a encontrar en desinfectantes, aerosoles, en la gran mayoría de los grandes causantes de intoxicación en el país, lo van a encontrar. Y fíjense que si ustedes llaman, la comunicación es oportuna. Tienen operadores con capacitación para orientar en caso de intoxicaciones 24/7. Así que ustedes ven que tengan necesidad de saber del manejo de un intoxicado, no duden en llamar al CITUC. Y ahí les dejo los números de contacto que son de rápida contesta. No duden en llamar en caso de que tengan dudas. Y eso sería mi presentación. Un gusto y espero haber llenado o haber aclarado las dudas que ustedes hubiesen tenido con respecto al manejo de los desinfectantes o antisépticos en casa y la información general de la toxicología que afecta a los chilenos. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por su presentación, estuvo muy explicativa, estuvo muy útil también, especialmente para estos tiempos que estamos utilizando hartos productos y muchas veces desconocemos lo que implican ese uso. Así que muchas gracias ahí, profe Manuel, y tenemos varias preguntas en nuestros comentarios, así que yo voy a hacer la primera, ¿ya? Claro. Esta la hizo en el transcurso de la presentación Paola González y dice: buenas tardes. Además de las intoxicaciones, ¿el uso indebido de medicamentos puede generar otras complicaciones como problemas a la piel? Por supuesto, sí. Es que, ojo, que una intoxicación y los problemas de la piel van de la mano. ¿Ya? A ver, cuando uno consume medicamentos con otros, bueno, dentro de la gama farmacológica existe lo que nosotros llamamos las interacciones. Y las interacciones existen: interacción medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-producto fitoterapéutico y medicamento-alcohol. Entonces, lo final, o sea, lo más grave que puede causar un medicamento es la intoxicación y con esto la muerte. Pero una reacción adversa que no es tóxica puede gatillar problemas de piel, puede gatillar caída de cabello, puede gatillar excesiva salivación, boca seca, y ahí no estaríamos entrando en una intoxicación, sino que estaríamos entrando en una reacción adversa al medicamento, siempre y cuando esta reacción se visualice a la dosis normal y no a la sobredosis, porque si hay una sobredosis es una intoxicación. Muchas gracias, profesor. Gracias. María Cristina Araya Díaz nos pregunta lo siguiente: ¿qué opina usted sobre que las intoxicaciones se generan por insumos lícitos por sobre los ilícitos? Buena pregunta, sí.
sí, buena pregunta. Es cosa si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ustedes tienen alcohol en la casa y muchas veces me dicen, no, yo no bebo, ¿cierto? Pero resulta que en la casa siempre está presente el alcohol, po. Porque en la casa siempre o hay un vino que te dan para Navidad, o hay un ron que te regaló alguien. Entonces, la parte de alcohol estoy hablando que la parte lícita siempre está presente en cualquier ocasión de la casa. En casas que ninguno de la familia toma, siempre hay algo en alcohol. Entonces, las intoxicaciones obviamente que se dan mucho en el ámbito de drogas lícitas. También debo destacar que a lo mejor la ilícita la manejan de otra situación para que no afectara a la persona que cae intoxicada, porque tendría que entrar a dar explicaciones cómo consiguió la droga ilícita. Perfecto, muchas gracias, profe. Tenemos otra pregunta por acá y se la voy a hacer ahora y la hace Rodrigo Zárate, ya que ha participado también muy activamente de todas nuestras charlas, así que muchas gracias por eso. ¿Quién nos dice? Hola, ¿cómo debiese actuar ante una intoxicación con monóxido de carbono? Saludos. Buena pregunta. Estabilizar al paciente primero, si lo encontramos así, y de inmediato llamar a la parte de urgencia, al SAPU, SAMU, cosa que llegue luego una ambulancia. Y decir a la persona, a la operadora que contesta, que usted tiene sospecha de una intoxicación por monóxido de carbono. Cuando uno dice eso, ellos de inmediatamente dan más premura a la atención hospitalaria, o sea, es más rápido el acceso de la ambulancia a donde usted llamó. Eso es clave, siempre dar el máximo de información, lo mismo que cuando uno va al médico. Al médico uno debiese darle toda la información posible para evitar las reacciones adversas medicamentosas que comenté anteriormente. Gracias, profesor. Por aquí, Isidora Ramos pregunta, ¿usted cree que puede controlarse la automedicación? ¿Cómo se podría hacer? Educando al paciente, sí se puede, se puede. De hecho, España, y acá en América, Uruguay, tiene una educación constante al paciente con respecto a los medicamentos. Y es una información que va desde la parte preescolar hasta la universidad. De hecho, hay campañas. Yo en Uruguay porque todo lo bueno se tiene que copiar, quería copiar una campaña del uso de los antibióticos. Y esta campaña se hace a nivel de pre-kinder, kinder de nosotros, y uno le empieza a crear esa conciencia desde chico que debemos racionalizar el uso del antibiótico. Y así va con la temática de los antidepresivos, de los hipoglicemiantes en la diabetes. Yo creo que una población informada es una población capaz de enfrentar los problemas que generan los fármacos en sí. Pero la clave de eso es la educación. Y hacer mi opinión personal, que acá en Chile el personal sanitario no educa mucho en la parte farmacológica al paciente. Porque siempre uno va al médico, te dice, tómate esto una vez al día. Y muchos pacientes se acercan a la farmacia y me dicen, una vez al día, ¿a qué hora me lo tomo? ¿Puedo consumir esto? ¿Puedo consumir esto otro? ¿Puedo consumir esto? Entonces uno a la larga dice, oye, y esto lo debiese haber dicho el médico. Pero como no lo dice, se acercan a la farmacia y uno en la farmacia educa. Pero no todos tienen esa personalidad de acercarse a preguntar y se quedan con la duda. Sí, profe, mire, acá tenemos unos comentarios de Julia Alvarado y ella nos dice, uy, yo uso desinfectante que trae amonio. Muchas gracias por sus recomendaciones. De paso aprendí que no debo limpiar mis alimentos con desinfectante, nos dice. Jimena nos dice, excelente presentación, muy clara, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos por acá, por esta vía, es, ¿cree usted que hay una desinformación de parte de la autoridad con respecto a las duchas sanitarias en Antofagasta, ya que en Municipalidad y Servicio Civil, Registro Civil, de ahí después corrige, la utilizan? Sí, completamente. O sea, sé que voy a hacer, la ducha ha sido como llegó la pandemia, Chile se puso creativo y eso también llegó a nivel de nuestros gobernadores
Y he visto que muchas municipalidades tienen esta ducha sanitaria. Entonces, es netamente desinformación. Es desinformación. De hecho, las duchas sanitarias están prohibidas en Europa. Perfecto. Profe, ahí entonces para hacer ¿cómo se llama? Un recordatorio o ahí para decir de nuevo, cuando llegamos del súper y tenemos que lavar, desinfectar todas nuestras cosas que compramos, producto del COVID, ¿cierto? Cosa que, ojo que yo pienso que no lo hacíamos antes, pero quizás siempre debimos hacer, siempre hay por ahí algo que tenemos que desinfectar sí o sí, pero bueno, hemos adoptado esa costumbre ahora, ¿cierto? ¿Con qué Y deberíamos entonces rociar y limpiar y hacer todo? Ve justo rociar, ahí Jorge Luis Vázquez nos dice, y limpiar los alimentos con Quicks pensando en el famoso COVID-19, en la misma línea de lo que yo le preguntaba. sí, pero ¿sabes qué? Es complejo el quick porque genera espuma. ¿Ya? Si ustedes me Claro. preguntan qué uno puede hacer, simple, deje gastar plata en estas toallitas desinfectantes y haga esta solución que yo dije que eran 20 ml de cloro en 1 litro de agua y compre de estas toallitas de guagua e impregne con esa solución. Impregne la toallita y con eso desinfecta. Con eso basta y sobra. Profe, más o menos ahí para estar en la casa, 4 cucharaditas de té podrían ser 20 ml, más o menos, o unas Ya, tapitas, a ¿cómo ver lo si usted medimos? me dice, más o menos sí, porque técnicamente también es un tema que yo también explico en la universidad, las dosificaciones se tienen que hacer con utensilios que midan jeringa, todo, porque es más efectivo y exacto. ¿Por qué? Porque antiguamente uno decía 5 ml a una cucharada de té, pero resulta que las cucharadas de té en mi casa son de 7 ml. Y yo igual decía, a mí me explicaron en la universidad también, me decía, no, 10 ml, una cucharada sopera. Y resulta que las cucharadas soperas en mi casa son de 12 ml. Entonces, por eso le digo yo, si usted me dice, también estamos cayendo en un tema de decir, si yo digo, no, cucharadita, no, yo digo 20 ml y uno tiene que tener claro que, oye, es fácil conseguirse medidores. Hasta muchas veces uno los bota, los que vienen en los medicamentos, los niños, uno los bota. Úsenlo porque algún día nos van a servir. Entonces, así nosotros hacemos más efectivo el uso y de buena proporción el tema del desinfectante. El Quicks está bien, no está mal usado, pero hay que tener la salvedad que el Quicks genera espuma, y eso es lo que complica muchas veces la manipulación de algunos elementos que limpiamos del supermercado. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos otra pregunta de Tati López Pulgar, que nos dice, hola, entre los jóvenes se ha puesto de moda la codeína, que podría ocasionar a largo plazo este consumo o intoxicación por la misma sustancia. No, ¿Qué podría ocasionar? la codeína, la intoxicación es aguda, es rápida. De hecho, yo he visto jóvenes que la combinan con alcohol. Y acá tenemos decesos de jóvenes producto de esta combinación por problemas cardiorrespiratorios. ¿Ya? Lo mismo pasa, bueno, con menor potencia, lo que pasa con la combinación de bebidas energizantes con alcohol. ¿Ya? También tienen una complicación a nivel cardiorrespiratorio. Pero de por sí Bien, no profe. son, estas intoxicaciones, cuando ustedes me hablan de medicamentos, la gran mayoría son agudas, de rápida evolución. Claro, porque son medicamentos que en algún lugar se les ocurrió, ¿cierto?, empezar a utilizarlo como uso recreacional, ¿cierto? Y por supuesto que debe generar ahí como Mira, problemas, que son los que usted nos comenta. voy a contar un tema. Yo dije que cuidado porque todo lo natural también nos puede traer consecuencias. Voy a dar un ejemplo que es muy común. ¿Ustedes han escuchado de la estrella de anís? Sí. Ya, yo he visto intoxicaciones por estrella de anís. ¿Y por qué? Porque no informan bien el uso de la estrella. Yo no estoy diciendo que no use la estrella de anís, pero la estrella de anís, para el efecto de los gases del bebé, uno debiese romper 2 patitas y esas 2 patitas echarla a cocer y eso dárselo a la guagua. Pero como no se informa, se echa el paquete completo de las estrellas, se echa a hervir y eso se le da a la guagua. Entonces hay una sobre concentración en sí y esto
provoca una intoxicación. Y la única forma de ver es que la guagua se torna roja, llora, 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 y uno va al centro asistencial y ahí verifican y evidencian que es una intoxicación por la estrella de anís. Entonces, cuidado con lo natural también puede tener riesgo de intoxicación. Profe, usted desmitificó algo súper importante dentro de su exposición, que era, ¿cierto?, provocar el vómito en algún paciente que nosotros veamos o quizás pensemos que esté intoxicado. Hay otros mitos que tienen que ver con el aceite o el agua, ¿cierto?, para aplacar la intoxicación. ¿Qué tiene de cierto o de mito eso? Como ya para ir cerrando en esta exposición. Mira, para mí eso es mito, pero sí lo que yo debo decir que no es mito es el uso de proteínas. No sé, hubo un video viral de una señora que sanaba, o sea, sacaba de un cuadro de intoxicación un perrito dándole huevos. No sé si ustedes lo vieron. Lo vieron, fue bien, tuvo harto alcance. Claro, el consumo de proteínas muchas veces, los tóxicos se unen a las proteínas que estamos ingiriendo. Entonces nos pueden ayudar de alivio de una intoxicación. ¿Ya? Muchas veces, ojo, yo también digo, muchas veces si uno, y esto también hay que tenerlo bien en cuenta, si uno estamos en la presencia de la sospecha de una intoxicación por desinfectante, por nada del mundo el vómito, ¿ya? Hay veces que las mamitas lo primero que hacen es cuando observan que el menor tomó sus pastillas para dormir, las consumió, le provocan el vómito. Y a veces eso es beneficioso, pero siempre y cuando sea medicamentos que no tengan un efecto corrosivo en el interior, que lo hay. ¿Ya? Entonces, muchas veces las mamitas en esta situación con medicamentos provocan el vómito, se van al centro asistencial y eso frena la absorción y la distribución del fármaco en el cuerpo del menor. En ese caso, se podría decir que, entre comillas, se aceptaría el vómito. Pero si estamos en presencia de un desinfectante, de agua RAF, por nada del mundo. Profesor, por aquí, Joaco Cañedo tiene la última consulta. Dice, hola, ¿qué clase de intoxicación se produce por el consumo de frutas o verduras con transgénicos como la soya? Oh, buena pregunta. No sé si intoxicación se le puede llamar, pero hay evidencia que tampoco están totalmente evidenciadas. O sea, la soya muchas veces aporta mayor cantidad de hormonas femeninas, ¿ya? Entonces, eso nos puede llevar a la larga a ocasionar pubertad precoz, ¿ya? Eso es una de las de los factores que puede generar. De hecho, hay un estudio también que a los hombres les genera ginecomastía, o sea, crecimiento de la parte de la parte de senos. Entonces, sí que es tan controversial el tema porque hay estudios que dicen que sí y otros que no, que netamente eso quedaría en la evidencia clínica de lo que está viviendo el paciente. De hecho, yo puedo dar una evidencia que eso sucede porque tengo una hija que es intolerante a la lactosa y tuvimos que empezar a usar leche con derivados de soya y empezó a tener crecimiento del botón mamario y tenía 5 años. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿de lo personal? Digo, sí, puede ser, pero en la parte estudio no hay nada que lo verifique. Bien, profe, muchas gracias. Queremos, bueno, agradecerle por toda la información que nos ha entregado hoy. Queremos recordarle a todos los que no vieron que esta charla va a quedar disponible. Así que, bueno, yo ahí le doy el paso primero a mi compañera Karen para agradecerle y para que se despida también de toda la audiencia y del profe. Yo reitero los agradecimientos de Javiera. Agradezco su tiempo, profesor, su buena disposición, la información tan importante que nos acaba de entregar y que nos clarifica, ¿cierto?, varias cosas que estamos viviendo hoy en día y que de pronto nos permiten mejorar nuestra salud. Así que también agradecer a la gente que nos acompañó, a quienes participaron a través de preguntas y nos dieron su apoyo y su buenas energías en esta charla. Así que nada más que agradecer a usted, a Javiera, a Daxter también por esta tarde y esta información que hoy día nos entregó. Muchas gracias a ustedes, Karen, por la invitación
y por permitirme entregar el aporte del conocimiento que tengo. Yo soy académico, no soy pedagogo, ¿ya? Y ojalá que la información que haya dado bajo mi experiencia y mi conocimiento les sirva. Y no solamente nos sirva, sino que lo pongamos en práctica, cosa de no cometer equivocaciones que repercutan a nuestra salud. Reitero las gracias y gracias a todos los que tuvieron el tiempo y la buena voluntad y disposición de escuchar mi charla. Muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias por participar y por entusiasmarse con este título de La ciencia forma conciencia, ¿cierto? De los programas PASE y Talento Académico. Y yo les quiero recordar que mañana es la última charla y vamos a estar con alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones, edición genética. Así que no se lo pueden perder porque va a estar a cargo de Hernán Vera, nuestro último expositor de La ciencia forma conciencia. Así que eso, muchas gracias y nos vemos. Gracias. Chao, chao. Que tengan buena tarde. Igualmente. Igualmente. Chao, chao. Chao.